Bueno, pero vamos para el tema porque el tiempo está avanzando. Mira, un poquito adelantadito el tiempo. Y hoy tenemos un mensaje. El título del mensaje es La cabeza de la iglesia. Vamos a buscarle rapidito el libro histórico de Juan para ir rapidito a Juan capítulo 14, verso 18, primeramente. Juan, libro histórico, no evangelio, como le llama el sistema religioso. Esto es un libro histórico de los días de Jesús, en los días de su carne. No es nuevo pacto porque Jesús no había muerto cuando se escribió, por eso es que lo llamo histórico. No es por ofender a nadie, sino que en verdad el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testador. Y entonces este libro fue escrito antes de él morir, por lo tanto no es nuevo testamentario, sino que es la historia de las cosas que Jesús dijo mientras estaba aquí en la tierra. Entonces, hay una promesa en el verso 18, donde Jesús dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tome nota. El tema es la cabeza de la iglesia. Comenzamos, estuvimos hablando el miércoles pasado de la mente de Cristo. Hoy estamos hablando de la cabeza. ¿En dónde está la mente? ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza. Pero entonces fíjate que Jesús dice, no os dejaré huérfanos. ¿Qué? ¿Que el mundo estaba huérfano? Sí, el mundo estaba huérfano. Porque la ley fue un pacto añadido, ese no era el corazón de Dios. Por lo tanto, Jesús en los días de su carne vio la iglesia huérfana. Moisés no pudo hacer gran cosa, los profetas, nadie pudo hacer nada. Cuando él dice no os dejaré huérfanos es porque todo el mundo entero estaba huérfano, cumpliendo la ley, buscando a Dios en los templos. Había un estado de orfandad. Entonces, después que él promete que no los dejaré huérfanos, luego dice en el capítulo 16, verso 12, mira lo que dice, verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Quiere decir que él dice, no los dejaré huérfanos, pero todavía no puedo explicarles, porque si yo le digo a ustedes lo que yo tengo para ustedes, ustedes no lo van a poder sobrellevar. Quiere decir que cuando él dice, yo les enviaré un consolador, yo no los dejaré huérfanos. Pasan los años y por 2000 años la iglesia ha estado huérfana. Aunque tenía padre, pero las muchas cosas no se podían decir. Porque aunque Pablo fue padre en el aspecto de dejar una información escrita. Pero Pablo no logró nada. El mundo siguió huérfano porque a él lo mataron, no creyeron en él. Porque los mismos discípulos que estaban en orfandad, porque los discípulos también estaban huérfanos. Bueno, dice, tengo muchas cosas que decir, pero no se las voy a decir. Pues los dejo huérfanos. Porque la paternidad viene cuando tú tienes información. Pueden haber tres personas al frente, si tú no sabes quién es tu padre, tú sigues huérfano. Entonces dice, yo tengo muchas cosas que decir, yo no los dejaré huérfanos, ahora no les voy a decir nada todavía. Y entonces usa a Pablo para dejar un fundamento y entonces a Pablo lo matan y Pablo dice, todos me abandonaron. Pablo no pudo lograrlo. Dice, después de mi partida lo van a reducir a esclavitud y van a seguir huérfanos. Entonces, por 2000 años la iglesia estaba huérfana. Huérfana en un sentido de que han estado sin cabeza. No han tenido dirección. Por lo tanto, y la prueba está en las miles de denominaciones que hay. Mira, están los católicos, están los protestantes, están los mormones, están los testigos, están los espiritistas, están evangélicos de diferentes partes. Y todos dicen que no se ponen de acuerdo.
Unos dicen que el bautismo es por aspersión, un chorrito de agua arriba. Otros dicen, no, tiene que ser por inmersión. Y otros usan diferentes ritos, ceremonias, y todos difieren. O sea que hay una diversidad, como diciendo, no tenemos una cabeza que nos dirija. Sí, aquí hay una cabeza católica, cabeza protestante, cabeza testigo de Jehová, cabeza mormona, cabeza metodista, cabeza bautista, cabeza pentecostal, y hay miles de cabezas, pero es una cabeza. El cuerpo puede solo llevar una cabeza, no puede llevar tantas cabezas. Entonces, él lo advirtió. Vamos a ver ahora en el libro histórico, un libro antes, Lucas. Mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 9. Porque estas cosas las dijo antes de ir a la cruz. Y entonces nosotros ahora tenemos las evidencias y por causa de las 14 epístolas de Pablo nosotros podemos descubrir esta revelación. Capítulo 9, versos 57 y 58. Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Yendo ellos, ahí estamos todos, ¿sí? Puede mirar la pizarra electrónica si no tiene Biblia. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Como quien dice, este hombre dice, mira, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, no hables sandeces, porque tú no tienes, todavía yo no he revelado mi cabeza, tú estás en un estado de orfandad. ¿Cómo tú me vas a prometer a mí que tú me vas a seguir? Si tú no tienes provisión para seguirme. Fíjate, le dice, mira, yo te sigo donde tú quieres, mira con lo que le sale, dice, mira, la zorra, las aves de los cielos. Ahora, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y tú estarás pensando, pastor, es que él era muy pobrecito, no tenía con dónde comprar una almohada. ¿Qué? ¿Que necesitaba una almohada? No, pero si él tenía tesorero y Judas robaba y sobraba para las demás cosas, ¿cómo no va a poder comprar una almohada? O un colchón o algo donde recostar la cabeza. No estaba hablando de eso. Él no tenía dónde recostar su mente. Él no tenía dónde ubicar el pacto todavía. Sí, la mente de Cristo, estuvimos hablando de la mente de Cristo la semana pasada. Y entonces le dice, mira, hasta que yo no encuentre un hombre que yo le dé directrices, tú no puedes decir, me vas a seguir, porque vas a seguir a Jesús de Nazaret. Te vas a turbar como está todo el mundo. Mira, Moisés está turbado, todo el mundo está turbado. Las religiones todas, mira, todas difieren. Por eso es que no nos soportan a nosotros. Porque ellos nos oyen a nosotros y dicen, ¿y qué es eso? Tú no ves que ellos están tan distanciados, están tan huérfanos, que cuando llega este ministerio ellos no saben discernir. Entonces Jesús le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No la pudo recostar en los apóstoles, porque ¿qué voy a recostarle yo en entonces, hombre? Imagínate. Me le van a predicar el judaísmo a los gentiles. No puedo recostarla. Tengo que buscarme un hombre donde voy a recostar mi cabeza brevemente. La voy a recostar en Pablo. Y por eso fue que Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por primera vez. Por eso Jesús en los días de su carne dijo, no llaméis padre a nadie. En los días de su carne, no llames a nadie padre. Porque para tú llamar padre, tú identificas, sales de orfandad. Entonces, nadie podía llamar padre a nadie. Ahora, cuando aparece Pablo, Pablo dice, yo fui padre para vosotros y ustedes hijos para mí. Porque Pablo trajo donde primera vez Jesucristo recostó su cabeza. No era una almohada. Oye esto claro, bendecido que me escuchas por telegracia. Quiero apelar a tu limpio entendimiento. Quiero salvarte. Que entiendas, por favor. Porque no estamos hablando de que él estaba buscando una almohada. Yo siempre me digo, ¿y por qué no tiene donde recostar su cabeza? Aunque sea un pesebre, tú recuestas tu cabeza. O donde quiera. Él tenía que dormir porque él era totalmente humano, él tenía que dormir. Pero entonces uno decía, recostar su cabeza. Que no tiene almohada. Es que no tenía
dónde poner la sabiduría predestinada. Y finalmente, pues le encontró en Pablo. Pero eso se quedó allí, se quedó escrito sin revelación, porque como esto era para las naciones, pues entonces se quedó en stand-by, como nosotros decimos. Entonces, la cabeza dejó una información en Pablo, pero volvió 2000 años el mundo en orfandad y Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Venía para un pueblo. Y ese pueblo, donde él ha recostado su cabeza, es en este ministerio. Por segunda vez, él encontró una buena almohada y recostó su cabeza. Oye, ¿y cuál es el propósito de que un cuerpo tenga cabeza? Efesios capítulo 4, verso 15, por favor. Rapidito ahora. Efesios, tome nota los que me están viendo por internet. Estudie esto, por favor, porque estamos hablando de vida o muerte. Si tú no entiendes el mensaje que Jesucristo te está dando ahora mismo, vas a fracasar como religioso, como sea. Vas a fracasar. Porque te está hablando la cabeza. La cabeza. Capítulo 4, verso 15. Mira cómo dice. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por primera vez en la historia encontramos un ministerio que tiene una cabeza y se nutre y se ayuda. Y creemos todos igualmente, la unidad del Espíritu ha logrado llegar. Tú no me digas a mí que la Iglesia Católica tiene cabeza, porque si tiene una cabeza la tiene bien enferma. Tú no me digas que los protestantes y evangélicos tienen cabeza. ¿Y por qué difieren tanto si tienen una cabeza? Hasta ahora en la historia, la cabeza de Cristo no había llegado a la tierra. Él no había recostado su cabeza. Porque si hay un cuerpo y una cabeza, el cuerpo y la cabeza van unidos y se ayudan mutuamente, creciendo en amor. Porque esto es un ministerio de amor. El mero hecho de que no te conozcamos en la carne, mira, es la expresión de amor más grande que puede recibir una persona. Que no nos interese tu pasado, que tú llegas aquí y dices, mira, a mí no me importa un segundo atrás de tu vida, a mí lo que me importa es que tú eres un elegido, un escogido. Pero mire, yo voy a venir a su iglesia, ¿no le importa quién yo soy? No me importa, no te conozco en carne. Dice, pero tú no sabes que yo maté a 50, puede haber matado a 100. No, pero es que yo tengo un récord negro, puede ser blanco, negro, de gris, lo que sea. Si tú eres un elegido y eso es como aguas que pasaron. Tu pasado queda enterrado inmediatamente. Porque tú conoces tu verdadera identidad. Ahora, fíjate lo que dice el Evangelio de la Cabeza, Efesios capítulo 1. Ahora vamos al verso 1. Perdón, al capítulo 1, versos 22 y 23. Verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creciendo en gracia tiene una cabeza. Y esa cabeza trabaja con la iglesia. La iglesia reconoce su cabeza. Por eso yo nunca me he llamado nada aquí. Yo nunca me he puesto un título.
¿Tú sabes quién me pone título? La iglesia. Porque dice aquí que la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia sabe identificar su cabeza. Porque camina bien, camina en dirección correcta, tiene directrices. Por primera vez en la historia, hermano. Qué maravilloso es este ministerio. Que por primera vez desde el cielo baja la cabeza de Dios y la mete en un hombre llamado José Luis de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a ver lo que hace la cabeza. Cuando él recuesta la cabeza, mira cómo hace el apóstol Pablo en el capítulo 2 de primera carta a la iglesia de los Corintios, en el verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, ahí es donde él recostó su cabeza. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso dijo, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar huérfanos, les voy a dar la información. Y es la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Usted ve espíritu con E mayúscula ahí. Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hablando del Espíritu del hombre, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu con E minúscula? Sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios. Yo estoy totalmente convencido de que la cabeza de Dios la metieron en mi cabeza. Las evidencias las tengo. Es inevitable no poder ver que eso es lo que ha sucedido en nuestro ministerio. Y ustedes son la iglesia del Señor y esto es un cuerpo no que está a la deriva, como andan, con mucha pena los digo, las demás iglesias. ¿Cómo me van a decir que eso es la cabeza de Dios si no concuerda? No concuerda con el Evangelio ni con las Escrituras. Todo lo que vemos. Y ellos no concuerdan porque la cabeza es la que revela que en las 14 epístolas de Pablo, ahí donde está la mente de Cristo recostada. Ese misterio estuvo ahí. Tú sabes que en el Viejo Testamento hubo una vez que el pueblo quedó en confusión y entonces Elías, profeta de Dios, él decía, bueno, yo soy la cabeza, yo soy el que represento a Dios en aquel momento, ¿no? Y entonces estaban los profetas de Baal, habían 450 profetas de Baal, y decían, no, nosotros somos la voz de Dios. Y entonces Elías dijo, no, yo soy la voz de Dios. 450 en contra de uno. Y entonces pues el pueblo no encontraba qué hacer, y entonces Elías dijo, se paró frente al pueblo y le dijo al pueblo, vamos a hacer un trato. Vamos a poner un buey en un altar y que los 450 profetas de Baal clamen a Dios. Y yo pongo otro buey en otro altar. Y el Dios que envíe fuego y consume ese buey, ese es Dios. Y el pueblo dice, y el pueblo estuvo de acuerdo. Y entonces
los 450 profetas de Baal comenzaron a clamar por la mañana, se levantaron, pusieron un buey, lo cortaron en pedazos, porque en el Viejo Testamento se trabajaba así, por sacrificio. Pero poner un buey en un altar sin fuego no tenía sentido común, porque la idea es que el fuego consuma el animal, para que el sacrificio sea aceptable delante del Señor. Y entonces los profetas comenzaron por la mañana y clamando, Baal, responde para que el pueblo sepa que nosotros somos la voz representante de Dios. Y pasó la mañana y llegó la tarde y ya ellos estaban gritando, clamando, como hacen ciertos grupos por ahí que claman por el poder de Dios. Y clama, manifiesta tu poder, manifiesta tu poder. Bueno, y comenzaron a sajarse el cuerpo y a botar sangre. Y entonces Elías, pues por la seguridad que él tenía, él dijo, mira, quizás es que Dios está de vacaciones, sigan clamando, o quizás es que se ha dormido. Comenzó a burlarse de ellos, a burlarse. Dice, quizás es que está muy ocupado y no los puede atender. Entonces, cuando ellos se cansaron ya que no podían más, dice, ok, ahora me toca a mí. Y entonces pusieron el buey. Entonces, abran una zanja alrededor del buey y tráigame 4 cántaros de agua y 12 piedras representando a cada tribu. Esas son las 14 epístolas mías. Él puso 12 piedras representando a 14 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y entonces, y no fue un trabajo fácil, porque eso era montañoso, tuvieron que subir agua, dice, hasta que llenaron la zanja completa de agua. Y entonces se paró Elías y dijo, Señor, para que este pueblo sepa que yo soy la voz tuya aquí en la tierra y que esta gente son falsas, respóndeme con fuego. Y dice que de momento se zafó un montón de fuego del cielo así, y consumió toda la carne del buey, y hasta el agua la secó de tanto fuego que bajó. Y el pueblo dice, Jehová y Elías hablan para el pueblo. Los 450 profetas de Baal son mentiras y Dios no habla en ellos. Hermano, y está llegando el momento donde el ministerio Creciendo en Gracia le está diciendo a un pueblo, aquí está el Señor, aquí está la voz de Dios, y Dios va a responder. Yo reto a todas esas falsas enseñanzas, yo los reto en humildad, como ellos quieran, delante del pueblo, delante de las cámaras, que me traigan la información de ellos, a ver si concuerda con el evangelio de la incircuncisión. Dios no habla por ellos, Dios habla por esta boca que está aquí atrás. Yo declaro en este día, por las cámaras del internet, por las cámaras con evidencia mundialmente, yo declaro que ellos han errado al blanco. Si quieren saber de Papá Dios, tienen que escucharme a mí. Si quieren ubicar su vida, tienen que someterse a este apostolado, a este ministerio, para que enfoquen bien sus vidas con Papá Dios. Porque todos han errado y están huérfanos. La gente que nos critica a nosotros son huérfanos de padre. Están en un estado de orfandad. No saben quién es su padre. No saben dónde está la mente de Cristo ubicada. No tienen cabeza. Es un cuerpo sin cabeza caminando de aquí para allá y no tienen